Muy bien, ¿cuántos quieren la casa de sus sueños? La casa soñada, pero debe ser la casa soñada de Dios. A veces el sueño de nosotros es muy diferente al sueño de Dios. ¿Sabe qué dijo el Señor en uno de los textos del sabio Salomón? Dijo que es mejor comer un pan seco y en paz que una casa llena de abundancia, pero en contiendas. Creo que parte de allí. La verdad, la casa soñada no es lo físico, es más allá. Eso tiene un sentido muy importante. Y el Señor Jesús dijo algo que para mí es fundamental. No lo había visto de esa forma porque ese texto está metido dentro de otro texto, pero lo pone y lo resalta dando a entender cómo es una familia. Dice en Marcos capítulo 3, versículo 25, asimismo, la versión PDT dice, asimismo una familia que se divide contra sí mismo tampoco podrá sobrevivir. Una casa, dice la versión del 60, una casa dividida contra sí misma no podrá sobrevivir. Quédese con esto. En una familia, en una casa, donde no hay unidad, donde hay choques, está anunciando que va a fracasar, lo está diciendo Jesús. ¿Cómo así? Si no puede sobrevivir, que se divide contra sí mismo, que empiezan a chocar, que no se ponen de acuerdo, esa casa va a fracasar, es lo que está diciendo Jesús. Y para no dejarle ese sabor así, como, uy, no, y entonces si peleamos cada rato y entonces vamos a fracasar, Eclesiastés 4:12 nos da una luz de esperanza. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Por eso, aunque hayan dificultades, pero buscamos unirnos, acercarnos, no se va a romper fácilmente. Esta es la introducción de lo que hoy vamos a compartir. Hoy hablamos de que vamos a compartir los tres, equipando la casa soñada. Vamos a hablar desde la perspectiva de la mujer, del hombre, de los hijos, de los abuelos y suegros. De una vez le di ya todo el bosquejo para que vaya anotando. Vamos a compartir, son herramientas, vamos a darles tips, vamos a equipar. Usted tome nota, esté muy atento, porque lo que vamos a compartirles son principios, por un lado, principios que están en la palabra, por otro lado, lo que hemos aprendido en el transcurrir de nuestra vida, lo que nos han enseñado y también lo que hemos vivido con fundamentos en la palabra. Así es que para iniciar esta equipando la casa soñada, vamos a iniciar entonces lo que es el papel, primero las damas, ¿cierto? El papel de la mujer dentro del hogar. ¿Qué puede hacer? ¿Qué requiere la casa? Y que la mujer tiene tantas cosas que aportar. Amor. Está aportando. Como primer punto, mi esposo quiere que hablemos de el papel de la esposa. Hay un proverbio que siempre se usa para las mujeres, las que tienen hogar. ¿Cuál es ese proverbio? La mujer sabia edifica su casa. Exactamente. Y vamos a hablar acerca de qué es esa sabiduría. Y no solamente ese versículo se aplica a mujeres casadas. Lastimosamente siempre lo hacen ver para allá, pero eso es para cualquier mujer, esté casada o no esté casada. Porque las mujeres sabias, cuando vivimos dentro de una casa, cuando formamos parte de un hogar, podemos aportar para que ese hogar sea edificado, para que sea de bendición.
Entonces, son unos principios que sirven para el rol de las mujeres, cualquiera que sea, dentro del hogar. Y por alguna razón, la palabra enfatiza esa importancia de que la mujer sabia edifica. Significa que hay una mujer que no es sabia, ¿cierto? Una mujer no sabia. Que no sabía. No sabía. Bueno, vamos a enfatizar más en la mujer sabia, porque al saber quién es la mujer sabia, ya identificamos quién es la mujer no sabia, ¿cierto? Y en ese pasaje yo puedo mirar algo bien particular que hace mucho tiempo yo escuché en una enseñanza hablando sobre las mujeres. Las mujeres tenemos una habilidad muy especial con las palabras. Tenemos la capacidad de hablar hasta 20,000 palabras diarias. No dijeron amén, ninguno de los dos, ni mujeres ni hombres. Hasta 20,000 palabras diarias. ¿Cuántos hombres se alegran de eso? Ninguno dice aleluya. Nadie se alegra, ¿cierto? Y los hombres a duras penas les brotan 7,000 palabras al día. Ahí, que radica. Hay unos que ahorran, ¿no? Sí, hay otros que ahorran bastante. Y es muy poquito las excepciones que haya un hombre que hable ampliamente cuando se le pregunta, ¿y cómo te fue hoy? Mujeres, a ver, cuando uno le pregunta a un hombre, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué dice el hombre? Hombres, cuando uno le pregunta a una mujer, ¿cómo le fue hoy? ¿Qué dice? Que se fue de compras. Usted le pregunta a una mujer cómo le fue. No, pues imagínate que me subí al bus y me encontré con tal persona. Ay, no, y después y empieza y solamente le preguntó cómo le fue. Pero es que nosotras, hombres, por favor entiéndanos, necesitamos sacar esas 20,000 palabras. Si no, nos estallamos. Es por la salud, por la salud. Por la salud mental, por la salud suya propia, hombre. Déjela que fluya, ¿no? Entonces, viendo esa habilidad que tenemos, y es algo que el Señor nos dio a los seres humanos, la capacidad de hablar. Nadie más puede hablar. Un loro repite lo que oye, pero lo que está hablando o lo que está repitiendo no lo está pensando ni analizando. Simplemente es como oprímale el botón y empezará a reproducir lo que grabó. Pero en el caso de las personas, del ser humano, la mujer tiene esa habilidad para hablar un poco más, porque cuando vemos el rol que desempeña, necesita tener esa capacidad de hablar al esposo, a los hijos, a los nietos, al vecino, porque es un instrumento de parte de Dios para reconciliar, para aliviar, para sanar, para animar. ¿Usted se imagina un hogar donde papá y mamá no digan nada? ¿Qué pasará con esos niños? Entonces, esa habilidad para hablar, el Señor nos la entregó a nosotros, a las mujeres, con un propósito. Y cuando hablamos de la mujer sabia edifica, quiero hablar de este primer aspecto, y es que nosotras somos responsables de una comunicación asertiva. ¿De qué somos responsables? De una comunicación asertiva. Una comunicación asertiva, tanto esposa como hijas. Por la cualidad que les acabo de mencionar, la cualidad de hablar un poco más, tenemos que tener esa sabiduría de tener una comunicación asertiva. Yo encuentro que la comunicación asertiva tiene un significado, y es el intercambio de ideas que ayudan a generar una conversación sin tensión, con empatía y firmeza en su postura personal.
A ver, ¿qué quiere decir? Una comunicación asertiva es que yo puedo hablar, expresarme, pero también puedo aceptar que el otro me hable y exprese sus sentimientos, que haga ver sus emociones y que yo lo puedo hacer también. Y cuando dice que estar firme en su postura es que usted tiene una opinión y, y esa opinión no va a ser vulnerada, violentada por otra persona, sino que tiene la capacidad de aceptar la opinión del otro y usted tiene la posibilidad de dar a conocer su opinión sobre algo. Cuando se hace de forma asertiva no hay discusión, porque hay amabilidad, hay esa empatía. Yo entiendo al otro, entiendo que el otro está en tal situación emocional. Y lo ideal es que el otro también entienda cuál es mi situación emocional. Entonces, una comunicación asertiva debe partir principalmente de nosotras, porque somos las que más hablamos. Y esa es una responsabilidad grande, porque más hablamos, tenemos que tener también la capacidad de frenar nuestra lengua cuando nos estamos pasando. Y quiero llevarles a este pasaje que me respalda lo que les estoy diciendo. Miren lo que dice Proverbios 15, 1, 2 y 4. Y este me dice, En la del 60 sí, en la del 60. dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Sigo? El 2 y el 4. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Y el 4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la ira. Quita la ira. En otras versiones dice calma la ira. ¿Qué nos ha pasado? Estamos mirando esa casa soñada y el Señor en su palabra, hay también un pasaje, amor, que dice que es mejor una casa sin mucho adorno, sin mucho lujo, que una casa con lujos, pero una mujer que hable un poco de cosas. Le estoy diciendo parafraseada porque no me acuerdo exactamente cómo dice y mi Biblia andante me va a decir en dónde es que está. No, esta es la versión Indira, entonces no puedo ubicarla. Versión Indira. Alguien por ahí pues, que la guste. Hay una que dice pan de amargura, algo así. Sí, hay un pasaje que expresa que es mejor tener un hogar con solamente lo necesario que un hogar que tenga un poco de lujos y una mujer que esté constantemente haciendo mal ambiente. Porque a veces en los hogares los hijos no quieren estar, porque el mal ambiente lo generamos nosotras las mujeres, como mamá o como hermana o como hija. Y no, yo no quiero llegar allá porque yo llego y empieza a decirme un poco de cosas y empieza a quejarse, y empieza a reclamar. Entonces, ahora no digamos, es que no tengo derecho de reclamar, es que no tengo derecho de decir las cosas, sí, pero la sabiduría también va en el momento adecuado y la forma adecuada de decirlo. amor, yo quiero defender algo allí. Esa es la mujer no sabia, la que genera un mal ambiente, ¿cierto? Claro, La sabia crea un buen ambiente que uno quiere estar en casa. así es. Y quiere uno estar en casa y hay comidita, y bueno, y hay muchas cosas bonitas en Téngale casa. comida y verá. Exactamente. Enfaticemos en lo que es esa mujer sabia. Esa mujer sabia, su esposo llega cansado, usted está dispuesta a saludarle. Su papá llega cansado, usted está dispuesta a saludarle. ¿Cómo te fue? ¿Cómo vas? Ay, te veo cansado, te traigo agüita. Tal. Algunas mujeres en este tiempo dicen, no, eso ya no se usa. Eso era antes las mujeres abnegadas, las mujeres sacrificadas, las que hacían eso. Pero, ¿por qué tiene que cambiar? ¿Por qué las ideologías que nos quieren meter ahora en nuestra cabeza de que la mujer igual al hombre, entonces no va a atender al hombre? No es así. Tenemos que vivir por los principios y la palabra de Dios habla que la mujer que habla con pasividad, con palabras pacíficas genera un buen ambiente. Entonces,
tengamos, mujeres, ese desafío de de cambiar nuestra comunicación, que sea más asertiva, más empática. La empatía tiene que ver con yo ponerme, como ayer que se pusieron en los zapatos del pastor. Póngase en los zapatos, ay, ahí están. Póngase en los zapatos. Amor, es que me dijeron que esos eran los zapatos del pastor. Yo no me pondré otros zapatos sino estos. Porque estos son los zapatos del pastor. Ay, caramba, Ya no tendré otros. Bueno, entonces eso tiene que ver con esa comunicación asertiva. Estamos dando unos punticos, usted ya tiene que empezar a asimilar todos estos punticos porque hay mucho que decir. El siguiente punto que quiero hablar respecto a la mujer sabia edifica o el papel de la mujer dentro del hogar es el respeto. El respeto, perdón, la tolerancia. Quiero primero la tolerancia porque va ligada al respeto que lo quiero manejar después. La tolerancia que está en Efesios 4:2. ¿Qué dice Efesios 4:2? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con paciencia los unos a los otros en amor. Y dice soportándoos. Soportando. El papel de una mujer dentro del hogar, de la esposa, en su papel de esposa, tiene que tener esa capacidad de soportar al otro. Porque es la que tiene hijos, es la que atiende al esposo, es la que está allí atenta a las necesidades en su familia. Y no estoy fortaleciendo ni el machismo ni nada de eso, sino que es tan bonito el papel de una esposa dentro del hogar, porque cuando usted puede identificar en un hogar una esposa que es amable con su esposo, una esposa que es cariñosa con sus hijos, usted puede darse cuenta que ese hogar se respira como algo diferente. Se respira paz, se respira como, ay, qué chévere estar en este hogar. Hasta un hogar así se ve un poco más iluminado, como que uno entra a un hogar así y hay como una luz que resplandece en esa familia. Es porque esa particularidad de la tolerancia, el Señor nos la ha dado a nosotros de una forma muy particular. ¿Por qué nos dio a las mujeres la capacidad de tener hijos? Porque podemos tolerar el dolor que implica tener hijos. ¿Y cuántas han tenido más de uno? ¿Y no le dolió el primero qué? ¿No le dolió el primero que tuvo un 2, un 3? ¿Cuántos tienen más de 3 hijos? Allá está doña Imelda ahí como así como... Yo creo que ella es la ganadora aquí. ¿Cuántos hijos tuvo doña Imelda? 5 varones y 3 mujeres. 5 varones y 3 mujeres. Doña Imelda pudo levantar esos hijos trabajando fuertemente con mucha tolerancia, ¿cierto? Mucha tolerancia. Porque es que el Señor nos diseñó las mujeres con esa fortaleza. La capacidad de soportar el dolor, soportar ofensas, soportar muchas cosas. Y no quiere decir que seamos mujeres sufridas, que nos aguantemos los golpes que nos dan, que nos aguantemos las ofensas que nos dan. No, no significa eso. Significa que la tolerancia es la capacidad de yo lo voy a soportar en amor. En amor. Yo quiero darles aquí ese significado de tolerancia. La tolerancia es el reconocimiento, la aceptación, el aprecio del pluralismo, de las diferentes formas de expresión. Yo puedo aceptar que mi hijo, que mi hija, que mi esposo van a expresar sus sentimientos y sus emociones de forma muy diferente cada uno. Que mi hija mayor expresa su afecto de una manera diferente a mi hijo, a Josué, diferente a Sara. Yo hablo mucho. La forma de expresar, habla y pregunta. Si yo hubiera tenido la capacidad de hablar desde que nació, habría preguntado, ¿y cómo nací?
pero cada uno de mis hijos tienen una forma diferente en que los debo tratar, y las mujeres, las mamás que tienen más de un hijo, pueden estar de acuerdo conmigo. Tratar al que nació primero, tratarle igual al segundo o al tercero, no es posible, va a haber un caos, un problema, ¿cierto? Entonces, eso es la tolerancia. Y la tolerancia es lo que el Señor nos da como una cualidad personal a todo ser humano. Pero yo quiero resaltarlo aquí como esposa y mamá. Si nosotras, hablando de esa mujer sabia que edifica, actuamos con tolerancia frente a cualquier cosa que no nos gusta del esposo, no nos gusta del hijo, bueno, está bien. Y oramos al Señor para que nos dé sabiduría cómo actuar frente a eso que quizás no es muy positivo. Porque no es tolerar por tolerar, aguantarse por aguantarse. No, es, bueno, voy a aceptar que aquí hay algo que no me gusta, pero Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Por eso, vuélveme a repetir el pasaje bíblico. Con toda humildad, sí. Efesios 4. 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esa tolerancia es en Amor. amor. No porque toca, es que toca, no, en amor. Y cuando usted lo tolera en amor, no va a cargar su corazón. No va a haber incomodidad, no va a haber molestia. Y la tolerancia está ligada en tercer lugar con el respeto. Porque cuando yo tengo la capacidad de tolerar al otro, lo voy a respetar con sus diferencias. El respeto tiene que ver con aprecio, con valor, tener en cuenta a los demás y a todo lo que nos rodea. El respeto debe ir dirigido primeramente a Dios, después a nuestra familia y por ende a las demás personas vamos a respetar. Pero el respeto tiene que ir primero en el hogar. El respeto a mí misma me da la capacidad de respetar a los demás. Pero yo no me voy a respetar a mí misma si no respeto a Dios. Y el respeto a Dios significa, Dios me dio una Biblia, una palabra, me dio allí una herramienta para yo aprender a tener ese rol de esposa como el Señor quiere que lo tenga, con sabiduría, porque la mujer sabia edifica la casa. Y yo quiero invitar a las esposas que están aquí, a las mamás que están aquí, que reflexionen frente a estos 3 puntos que aquí rápidamente les he mencionado y que hagan un análisis de su propia persona, de ustedes mismas y dentro de su hogar. Si el rol de esposa con estas 3 características sí lo han ejercido como es, o simplemente se han dejado llevar de sus emociones, han sido muy emocionales y han actuado con irrespeto, no han tolerado las cosas, no han actuado de la forma como el Señor quiere que actuemos dentro de un hogar. Quiero dejarles a reflexión eso, es muy rápido, hay mucha cosa que decir, pero es unos tipsitos para que usted reflexione al respecto. En Comunicaciones encontraron el texto que mencionaba, Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Exactamente. Será. Entonces, anótenlo ahí, Proverbios 21:9. 21:9. Yo les pido, esposas, a ver, 25:24. 25:24. Están haciendo la tarea. Dice 25:24. Se me cayó. Aquí está. Mejor es estar en el rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Ah, es el mismo. Qué Está bien. en ambos. Interesante. Si lo repite el proverbista, es porque es muy importante para nosotras poder tener en consideración ese pasaje. Nadie va a querer estar en una casa donde esa esposa o esa mamá es rencillosa. ¿Qué es rencillosa? Peleonera. Alega todo el tiempo. Todo lo ve mal. Nada le gusta. Se queja de los hijos, se queja del esposo, se queja del vecino, se queja de todo. Usted tiene, mujer, tiene que actuar frente a eso. Deje de alegar tanto, deje de reclamar tanto, presente sus cosas, todas esas cosas que no le gustan de ese esposo, de esos hijos, preséntelos delante de Dios y pídale al Señor que a usted le permita actuar con sabiduría en amor, en el amor del Señor.
Ok, muy bien. Voy a releer el texto de rema de este congreso, que es Salmo 128. Voy a leer el versículo 1, dice: qué feliz el que teme al Señor, todo aquel que sigue sus caminos. Gozará del fruto del trabajo, qué feliz y próspero será. Su esposa será como una vid fructífera y floreciente en el hogar. Sus hijos serán como vigorosos retoños de olivos alrededor de su mesa. Pregunta: ¿a quién le están diciendo esto? ¿A quién, qué persona específica del hogar se le está refiriendo esto? No escucho nada. ¿A quién? Al hombre. Muy bien, aquí hay hombres. A ver, los hombres, un grito de júbilo. A ver, Ever, enseñe cómo es un grito de júbilo de hombres. ¿Lo escucharon? A ver, otra vez. Los hombres, un grito de júbilo. Eso, otra vez. Los hombres, un grito de júbilo. No, muy bien, un aplauso para los hombres. Bien, ¿por qué será que a los hombres se refiere ese texto? ¿Por qué no se le dice la mujer o se le dice a los hijos? ¿Por qué se refiere a los hombres? Porque el hombre es el sacerdote de la casa. Y el sacerdote tiene la responsabilidad de que el hogar marche bien. La principal responsabilidad es del hombre, porque es el sacerdote. Y va a encontrar que la Biblia repite constantemente eso, se dirige al hombre. Cuando el primer hogar pecó y falló, que estaban escondidos, ¿a quién llamaron? A Adán, porque es el responsable del hogar. Así que, caballeros, y como hombre me dirijo a ustedes indicándole que nuestra responsabilidad es muy grande. Aquí se nos dice algo porque nosotros tenemos que hacer algo. Es el papel principal. Dios nos entregó algo y es más, nos confió esto y Él se comprometió a respaldar al hombre que asume su papel, que asume su responsabilidad. Y como promesa de este texto es que Dios dice que este hogar será así, es el hogar ideal, la casa soñada. Y Dios se la promete al hombre. Así que los hombres de fe que temen a Dios podemos tener esa casa soñada. ¿Cuántos creen que lo podemos tener? Ok. Voy a compartirle algunos tips, cosas concretas. Y de una manera sencilla le quiero decir, cosas que puede un hombre hacer. El papel del hombre como sacerdote, Dios nos dotó de fuerza, de capacidad, así. Número 1, quiero decirle, demuestre a su casa, a su familia, que usted es el héroe de la casa. Otra vez, demuestre en su casa, a su familia, que usted es el héroe de la casa. ¿Sabe? Cuando los hijos nacen, ven a papá como el héroe. Y la esposa que se casa, la enamorada, aquella chica que se le aguan los ojos cuando lo ve, ella quiere ver a ese héroe que la va a defender, que la va a sacar adelante, que no la va a abandonar, que va a ir como aquellos héroes de película y que la va a proteger como Tarzán, como Calimán. Calimán no, ¿cierto? ¿No? Sí, también. Como un Hércules, amor. Hércules. Capitán es que no me acuerdo de Hércules. Capitán América. Bueno. Iron Man. Sí. Es que yo no me acuerdo de Hércules. Como un Hulk no. Superman. Como Fernando. Como Fernando, eso, muy bien. Eso, el ser héroe, es cuando soy capaz de asumir una responsabilidad y le digo, yo me la juego toda. Me sacrifico lo que sea, me dedico tiempo, trasnocho, lo que sea, yo aguanto para sacar mi familia adelante. Si hay que ir caminando 10 kilómetros para ir a buscar una comida, lo hago. Si hay que trasnochar, si hay que hacer lo que sea, lo hago. Es el héroe de la casa. Y sabe que eso va a desafiar la familia, va a ayudarle a verlo diferente, se van a sentir seguros y lo van a valorar. Aunque veas que no hay salida,
Cuando veas que no hay nada y hay una preocupación en la esposa, hay preocupación en los hijos por un problema muy grande, ellos esperan que alguien, haya un papá, que haya un hombre que saque el pecho, que saque la cara, que se levante. Tranquila, mi amor, tranquilo, hijos, que vamos a salir adelante. Yo asumo la responsabilidad porque sé que Dios me respaldará, Dios me ayudará y no fracasaremos. Ese es un héroe de casa. Cuando lo hacemos así, mire, y eso no le estoy diciendo porque se me ocurrió ahora. Hemos vivido muchas cosas en casa, y tuvimos una época en que no había nada y no sabíamos cómo íbamos a salir adelante, no sabíamos qué iba a pasar, pero siempre había una palabra, no porque era muy bueno, sino porque yo entendía, yo no puedo permitir que mis hijos sufran por las palabras, o que tengan desesperanza, o que duden de Dios, porque yo sé que Dios nos sacará, aunque ahora no entiendo qué está pasando, pero yo sé que Dios hará algo. Y Dios respalda cuando uno asume la responsabilidad. Ellos vivimos 7 meses muy difíciles, y la tarea mía era jugar con ellos, disfrutar, pasar algo, porque que ellos no se dieran cuenta que estábamos pasando esa situación. Siempre había diversiones, siempre había juegos, porque ellos me miraban como el héroe. Josué siempre quería ser como yo, y ellas veían a su papá como el protector, como el defensor, y yo no podía mostrar una debilidad, tenía que salir adelante. Aunque a veces del corazón estaba destrozado, pero yo salía porque teníamos que hacer algo. A veces no quería ir a jugar, pero yo les había dicho que íbamos a jugar y ellos esperaban que jugara, así que lo hacía. Y les suelto esto que fue lo que entendí, y sé que Dios respalda. Cuando uno asume su papel, Dios lo respalda. Me invitaron en ese tiempo a ir por allá a un lugar de una montaña, a ir a predicar a una tribu indígena. No sé por qué me invitaron, y el asunto es que yo preparé la prédica y me tocó a la 1 de la madrugada, era una vigilia y un frío impresionante. Y en esa madrugada que estaba predicando, yo empecé, la palabra tenía que ver con lo que hizo Dios con Abraham y con su hijo Isaac y con su hijo Ismael. Pero el asunto que partió mi corazón, y fue la palabra revelada por Dios en ese momento para mí, entender el papel de sacerdote, de héroe, es que yo empecé a decir, bueno, cuando el niño estaba, Agar dejó su niño a 50 metros para no verlo morir, porque se le había acabado la comida y el agua y estaban en el desierto y el niño estaba agonizando. Pero el niño gritó, el llanto, y Agar no quiso ver morir a su hijo. Y en eso descendió un ángel. Y cuando desciende el ángel, dice: Agar, ¿por qué te quejas? El niño, la voz, el llanto del niño fue escuchado en el cielo, y por eso yo he venido. Y le mostró una fuente de agua. En ese momento algo pasó en mi corazón, entendí, porque yo sabía que mi familia estaba con necesidad y no sabía qué iba a pasar. Pero en ese momento entendí la revelación. Es que Dios, por ese niño, Dios hizo descender un ángel. Entonces Dios, por mis hijos, por mis 3 hijos, Dios hará descender ángeles, lo que sea, pero mis hijos no fracasarán, mi casa no fracasará. Y sé que Dios me respaldará. Ese día o esa madrugada, con llanto yo prediqué. Ellos nunca supieron que era conmigo. Yo prediqué, pero yo era convencido de algo. Dios me había hablado. Y esa semana, al final de esa semana, 7 días, fue cuando Dios mostró el camino que íbamos a seguir. Y de eso le hablo con seguridad. Dios lo hace. Dios es fiel. Otra cosa muy importante es: nunca te rindas ante las circunstancias. Más bien, ríndete ante Dios. Humíllate ante Dios
y busca la ayuda de Dios. Y en caso dado, ten en cuenta tu cobertura. Caballeros, yo soy hombre y sé lo que pasa cuando uno tiene problemas o cuando uno no sabe qué hacer. El orgullo le lleva a uno a esconderse y no dar la cara. Y le cuesta a uno pedir ayuda. Le cuesta contar sus problemas al pastor o al líder. No quiere decir, no, ¿por qué tienen que enterarse de mis problemas? No, eso es un orgullo que uno no, eso hace hundir más la casa. La humildad, no te rindas a los problemas, pero ríndete a Dios. Y Dios va a usar a un hombre, buscar aún tu propia esposa, tus hijos para una palabra para salir adelante. Es muy importante eso. Nosotros tendemos a esquivar o a escondernos. Si tratas a tu esposa como reina, ella te verá como rey. Otra vez, si tratas a tu esposa como reina, ella te verá como rey. Pero si quieres ser el rey, terminarás perdiendo el reinado. No la escuchó. Otra vez se la digo. Trata a tu esposa como reina y ella te verá como rey. Te verá como rey. Pero si tratas de ser el rey, intentas ser el rey, perderás el reinado con ella. ¿Y las mujeres dicen? ¿Y los hombres? Trátala como reina. A ver, yo quiero darle la oportunidad a los caballeros. Si su esposa está allí, dele un gesto de reina. Un aplauso para los señores que tratan a su esposa como una reina. No, que le dijo su majestad, es que no escucharon eso. Vuélvala a hacer, papi, hágale. Con micrófono. Su Iba a majestad. darle un beso a algo. Su majestad, es un honor estar a su lado. No nos igualemos a ella. Ella necesita atención, necesita buen trato, respeto. Dios nos ha dotado de fuerza, de capacidad, de creatividad. Los hombres tenemos algo particular. Frente a los problemas reaccionamos diferente a las mujeres. Eso es una fuerza de voluntad que nos ha dado. También los hombres tendemos a ser más juguetones, más chistosos. ¿Por qué eso? Porque eso ayuda a crear también un buen ambiente. ¿Sabe una cosa? Si hay algo más hermoso en una mujer, es la sonrisa. Ver una mujer sonreír es tan especial. Y por eso tenemos que usar de esos recursos, hacer algo que las haga reír, molestar, tontería, aunque parezcan tonterías, pero al menos hágale cosquilla y hágala reír de alguna manera. Pero por favor, mujeres, al menos por el cumplido, sonría. Mujeres, una sonrisita para su esposo, por favor, por el cumplido. Alguna cosa se nos ocurrirá, pero el ambiente en casa lo ayudamos nosotros también. La mujer, si está contenta, la casa va a brillar, la casa va a oler rico, va a haber muchas cosas hermosas en casa. No la dejen sola, por favor. Por último, esfuérzate por ser confiable. Escúcheme, caballeros, esfuércense por ser confiables en sus actitudes, en su comportamiento. Si dijiste algo que lo vas a hacer, hazlo. Si te comprometiste, cúmplelo. Porque si eres confiable, tu familia te va a seguir. Y en momentos difíciles que le esté pasando, ellos van a abrir su corazón y te van a decir lo que está pasando. Pero si no eres confiable, no van a decir nada. Por último se van y tú eres el último en que te das cuenta, que seas confiable. Eres confiable para Dios, sé confiable para tu familia. Muy bien, y ahora vamos a escuchar desde la perspectiva de los hijos. Entonces, nuestro papel como hijos.
Y para eso vamos a Efesios 6, desde el versículo 2 al 6, al 3, perdón, y dice así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. ¿Cuántos hijos hay aquí? Gloria a Dios, todos somos hijos. Entonces este va para todos. Listo, entonces vamos a coger este texto, lo vamos a desmenuzar un poquitico, vamos a ver varias cosas. Y una de las cosas que primero me llama la atención cuando nos dice honra a tu padre y a tu madre, es que es el primer mandamiento con promesa. La traducción lenguaje actual dice, es el primero de los mandamientos que viene acompañado de una promesa. Y es curioso porque ni siquiera el primero, que es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, trae una promesa. Es una actitud, una decisión que tiene que ir en nosotros y punto. Pero el honrar es un condicional para la promesa, para la bendición. Entonces, cuando el Señor enfoca y encuadra tanto esto de la honra a nuestros padres para recibir dos cosas clarísimas, ¿cuáles serían? Ya las sabemos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, y segundo, para que vivamos mucho en esta tierra que el Señor nos da. Y en esta parte, entendamos eso. La honra no simplemente es algo que nos toca hacer. La honra es necesaria, el honrar a nuestros padres es necesario para poder tener el estilo de vida que el Señor diseñó para nosotros. ¿Por qué? Porque si quieres que te vaya bien, pero no honras a tus padres, Dios no se puede contradecir. Entonces tú le dices al Señor, nosotros como hijos le decimos al Señor, Señor, abre puertas para este trabajo, Señor, bendice mi hogar, Señor, glorifícate en mi salud, Señor, haz esto, lo otro, Señor, dame sabiduría. Y el Señor dice, listo, claro. Pero entonces va a ver la lista, ¿no? Como, bueno, listo, vamos a ver, vamos a emitir el tin, 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 respuesta a la oración. Pero en el camino va la oración y entonces viene el de cuentas aquí, le dice, no, Dios, que lo que pasa, Señor Dios Todopoderoso, lo que pasa es que este hijo no honra a sus padres. No, entonces para la próxima. Y muchas veces nos pasa así, muchas veces no podemos disfrutar de las bendiciones del Señor y uno dice, ¿por qué? La pregunta debe ser, ¿dónde está la deshonra? ¿Dónde está la deshonra a mis padres que está impidiendo que la gloria de Dios se manifieste en mi vida y en mis generaciones? Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Y para eso vamos a ver el significado de honra. Hay dos, lo tenemos ahí, es. Uno de los significados de honra es respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Respeto y buena opinión que se tiene sobre alguien, sobre sus cualidades, sobre quién es. Primera cosa, en la honra a nuestros padres, respeto. Debe haber respeto en la forma que le hablamos. Y esto es una cosa clarísima, y pónganlo ahí en su cabeza, en su corazón, en alguna parte. Respeto aunque no me respete. Y aquí me voy a meter al rancho, un poquitico, más o menos. Habla y dirígete a tus padres como si te dirigieras a la persona de máxima autoridad que tú conozcas. Muchas personas, muchos hijos, lastimosamente tratan a sus padres como no tratarían ni a su jefe, ni a un presidente, y sus padres terminan siendo una persona cualquiera. Piensa un momentico cómo te diriges a tus padres. Y aquí, por eso digo que me meto al rancho, está bien, cada casa tiene su cultura, cada casa tiene su forma de relacionarse, pero piensa un momentico, ¿de qué manera le estás hablando a tus padres? No es que en mi casa se habla, ¿qué hubo, gran yo no sé qué? Sí, tal vez tu papá te habla en groserías. Tal vez tu mamá te dice, ay, usted es una yo no sé cuántas, listo. O ay, cállese la boca. Está bien. Pero tú como hijo no tienes permitido delante de Dios responder igual.
No, pero es que así nos hablamos aquí porque somos amigos y qué tal, y mi papá se enoja si le hablo así. Pero mira la línea de lo que el Señor te está indicando. Respeto. ¿Cómo es la forma en que le hablas? Cuando se equivoca, no es que está muy viejito. Papá, es que usted no entiende, es que usted vea, a usted le falta. Es tu papá. Y no es que, ay, no es que él cuando estaba en sus cabales ni siquiera le trataba bien a uno. Está bien, pero es tu papá. Y es un condicional para la bendición que Dios tiene para ti, que le respetes, que le honres. Y una cosa clarísima, buena opinión. La honra no solamente va en lo que tú haces, sino también en lo que tú piensas sobre tus autoridades. ¿Qué pensamos de nuestros padres? ¿Qué piensas de tus padres? ¿Qué piensas cuando ellos no te escuchan? ¿Qué piensas cuando te sacan la rabia? ¿Qué piensas cuando no te dieron el permiso? ¿Qué piensas cuando no te apoyaron? ¿Qué piensas cuando no están de acuerdo con tu relación sentimental? ¿Qué opinión tienes sobre ellos? No, pero es que usted no entiende, pastor, es que vea que son... Yo no entiendo, está bien, pero eso no cambia que tú debes honrarlos y que tu opinión sobre ellos, porque Dios conoce tu corazón, y tu opinión sobre ellos determina el nivel de honra que das hacia tus padres. Repito, la opinión que tú tengas sobre tus padres determina el nivel de honra que tienes hacia ellos. Pensemos un momentico. Y cuando Jesús le hablaba a los fariseos y les decía, es que ustedes son unos hipócritas, ustedes diezman y yo no sé qué y miden todo eso y tal, y le dicen a sus papás, yo no los puedo honrar porque es que eso ya se lo di a Dios. Y muchas veces nosotros honramos y tenemos gran cantidad de honra para el pastor. Y ojo con esto, no sé cómo vaya a sonar. Es su pastor, sí. Usted lo puede honrar, lo puede amar, lo puede querer. Y sí, Dios lo ha puesto también para reflejar ese amor de padre. Pero aquellos que tienen papá en este momento y lo tienen vivo, denle la honra a su papá como su papá. No es que yo ya le dije feliz cumpleaños al pastor, sí, pero su papá también cumple años. Trátelo como si estuviera tratando al pastor. No es que el pastor sí me sonríe, sí da una palabra bien y mi papá, no importa. Trate a su papá como si estuviera tratando al pastor. Porque al fin de cuentas, el pastor no es su papá. No sé cómo suena, pero es la verdad. Dios le dio un papá. Ay, pero es que yo quisiera que fuera así como el pastor. Eso no es asunto nuestro. ¿Por qué? Porque Dios te dio un propósito con ese papá. Tú no puedes cambiar de papá. Ay, pero es que nunca estuvo. Está bien, pero te digo algo. Tú tienes un Dios todopoderoso que llena la multitud de vacíos y faltas de padre. Tú encárgate de honrar al papá que Dios te dio. Amén. Hija, un aporte allí. El papá es el sacerdote de la casa. El pastor es el sacerdote de la iglesia. Y en la casa, la honra no es porque sea bueno o porque lo merezca, sino porque hay un manto puesto allí, aunque él no lo entienda ni lo sepa. El manto, y dice el Señor, que la honra es una deuda. Dice, paguen todo lo que deban, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Siempre hay una deuda con los padres, una deuda que hay que pagar. Todos los días tienes que pagar algo y es la honra, y la debemos de pagar a todo el que merece honra y respeto, y en este caso los padres. Es una deuda que tenemos y hay que pagarla como sea. ¿Cómo? Día a día. ¿Nunca la terminarás de pagar? Seguro que no, no la pagaremos nunca, pero es un deber hacerlo. Exacto. Y yo los invito a mi rancho. Con mis papás, yo he tenido malas opiniones sobre ellos.
Todos tenemos opiniones sobre nuestros padres, es natural, es normal, porque son personas diferentes a nosotros. Y en el proceso de crecimiento y de emancipación, hay como ciertos choques, ciertas cosas, y he pensado mal de mis papás. Me han dado rabia, enojo, pues, rabia no. Me he enojado con ellos, me han estresado, me han cansado de todo. Me estoy desahogando. Pero lo que yo piense o lo que yo sienta en el momento de la discusión o el momento del calor no puede cambiar del concepto que yo tengo sobre ellos. Puede que mi mamá haya dicho algo que no me gustó. ¿Puedo decir algo? ¿No? ¿Sí? Sí, aquí tengo cartas abiertas. Yo me casé, pero es que también fue error mío, ¿no? Sí, fue error mío. Yo me casé, yo me fui de la casa y yo estaba visitando a mi mamá y ahí yo me las piqué, pues de que yo tenía mi casa y que tan, y como mi esposo está organizado, el tan y que todo. Entonces yo llegué a la casa y dije, no, este comedor tan desorganizado que está, venga, hay que organizar eso. Y aquí es que uno no encuentra las cosas. Entonces llegué yo a la casa de mi mamá a regañar. Entonces mi mamá llega y me dice, es que usted no vive aquí. Se enojó mi mamá, claro, es que aquí es que se le metan a uno con la casa, no se enoja. Entonces mi mamá, es que usted no vive aquí. Y se quedó así. Y yo. Y no hablamos más. Silencio. No sé si fue el mismo día o fue el siguiente día que mi mamá me abrazó y me dice, hija, perdóneme. No deje de venir por eso. A mí me ofendió. Mi mamá me echó. O sea, yo no vuelvo. Claro, como ya yo me casé, ya no me tienen en cuenta. Ya cambiaron mi cuarto, ya todas mis cosas las guardaron. Ya, yo no importo acá. Viene el pensamiento, pero eso no cambia quién es mi mamá y lo que ella ha hecho por mí. O lo que Dios puso en ella para ministrarme a mí. Eso no cambia. Y así han pasado más cosas. Pero entonces, arraiga en tu mente y en tu corazón el concepto que Dios te pide que tengas acerca de tus padres. No importa lo que han hecho, no importa lo que han dicho, es lo que Dios dice que son tus autoridades. Es el concepto que tú vas a arraigar, con el cual vas a combatir los pensamientos y los sentimientos que vienen a tu corazón en contra de ellos. Y otra cosita, el segundo significado. Segundo, demostración de aprecio que se hace de alguien por su virtud y mérito. Y subrayamos demostración. Demostración de aprecio que se hace de alguien, que se hace a alguien. Demostración. Y la honra va también en la acción, en la demostración. Yo honro y yo demuestro. Yo hago algo al respecto. Ay, yo lo tenía en mi cuaderno devocional, aquí lo tengo. No lo tengo. Pero yo lo puse en mi cuaderno devocional. Más o menos hablaba, una cosa es lo que yo digo, pero más poder tiene lo que yo hago. Y Tito, me encantó cuando lo entendí en el devocional. En Tito, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice así. A ver si comunicación me gana. Me ganaron, sí. Dice, a los jóvenes, recomiéndales que aprendan a controlar sus malos deseos. Pónmelo en la del 60. ¿Lo tienes? Tito, listo. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Vamos al 7. Controlar sus malos deseos. Ahorita le explico esa parte. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y hijos, pongan esto, subráyenlo o márquenlo en su cuaderno. El buen ejemplo lo doy yo. El buen ejemplo lo doy yo. Eso es honra. No esperes que tus padres hagan algo para tú honrarlos. Tú da buen ejemplo.
Si tus papás no dan los buenos días, tú das los buenos días. Si tus papás no oran, tú oras. Si tus papás no se acuerdan de las fechas especiales, tú te acuerdas de las fechas especiales. Tú celebras los cumpleaños, tú bendices, tú declaras, tú te acercas, tú demuestras. Tú sé el ejemplo. Ah, era yo. Ja. Mi papá pagándole ayer a mi temporizador. Tú sé el ejemplo. ¿Y de qué? De buenas obras en la enseñanza, demostrando integridad, seriedad, continúa, palabra sana e irreprochable. Esto uno podría subrayar aquí, Tran, y les cuento que yo en mi devocional hago mapas conceptuales, Tran, de significados de cada uno. Pero ahí está la clave. Y usted puede sentarse a leer un poco más y a profundizar cómo puedo ser yo de ejemplo para mis padres, a través de mis palabras, a través de la seriedad con la que yo tomo los asuntos de mis padres. Y en esto quiero darles un consejo. Otra vez abro el rancho y les cuento sobre mi mamá. Y cuento que apenas me estoy enterando de eso. Es que eso es algo así de mamá, hija. Ella se está desahogando, dejémosla que se desahogue. Yo tengo tolerancia. Las buenas palabras, mami. No, y los jóvenes saben que yo el sábado es como para conózcame. Entonces, una de las cosas que, no, voy a contar de los dos. Los pastores cuentan sobre los hijos, pero cuando los hijos van a predicar, pueden contar sobre los padres. Se está vengando por lo de anoche. Ya. Pero algo tan importante como hijos entender qué es lo que para sus padres es importante. Eso es honra. Para mi mamá es importante que yo me siente y la escuche. Y ella me cuenta sobre lo que ve, sobre lo que come, sobre lo que piensa. Y ella me dice, hija, es que yo a usted sí le puedo contar. Esa es la frase. No sé si alguna mamá le ha dicho a usted, sí. Es que a usted yo sí le puedo contar. Ustedes no saben lo valioso y la honra que es que identifiquemos como hijos qué es lo que sus padres necesitan, aprecian y valoran. A veces no, es que ahí yo ya le dejé la comida. No, ahí le doy el regalito de la madre, la saco a comer, a hacer la fila del restaurante, esperar como 3 horas. Y yo ya listo, ahí ya le hice la llamada. ¿Qué es lo importante para tu mamá? Que la escuches, que le hagas un masaje, que le pagues la peluquería, la arreglada de uñas, que le compres. Hay mamás que han aprendido a entregarse tanto que se olvidaron de sí mismas y los hijos se acostumbraron a que ellas se olviden de sí mismas. Y el día de la madre hacen ellas el sancocho. Y ellas quedan haciendo el oficio al final, lavan todo. ¿Qué es importante para tu mamá? Descubre lo que para ella es valioso, porque esa es la forma en que la honras. Ay, no, mijo, usted no se preocupe, eso es mentiras. Ella sí quiere algo. Ella sí necesita algo. No, hay para la casa es la que... No, ella necesita. Y no te vas a rendir hasta descubrir qué es lo que a ella la honra y la bendice. Y así igual con mi papá. Y así igual con tu papá. Para mi papá, 2 cosas con las que yo me relaciono mucho con mi papá o que me gusta relacionarme, Dios. Eso siempre es el tema, en la palabra encontré el significado de yo no sé qué, y uno traga. Y es importante el espacio para compartir con él. Que uno se va a sentar y no tenga el celular al lado, que uno no esté mirando celular, que uno lo esté escuchando y que aprecie los silencios. A mi papá le gusta en momentos, me gusta quedarse en silencio. Y yo aprendí a sentarme al lado de mi papá y a hacer silencio. Y esperar a que él haga el comentario. Esperar a que él diga, para yo saber cómo llegar. Eso es un arte hermoso. Descubre a tus padres y así los puedes honrar. Y les digo que la relación con sus padres se hace tan bella cuando nos movemos por la honra. Si tú no te has podido relacionar con tus padres, te desafío a que empieces a honrarlos y te vas a dar cuenta cómo la puerta se abre hacia el corazón de ellos. Quiero hacer un añadido allí a los padres, de los hijos hacia los padres. Y es que hay ocasiones en que ya los padres están muy adultos y entran a esa etapa de la tercera edad.
Esa es la etapa que yo estoy viviendo y estoy explorándola, aprendiendo cómo tratar a mis padres que ya entran a esa tercera edad. Y es muy importante que esa honra y ese respeto se conserve, porque ya no son los jóvenes de antes, aunque ellos por dentro quisieran ser los jóvenes de antes, quisieran moverse con la misma agilidad de antes, quisieran poder disfrutar de las cosas como antes las disfrutaban. Pero a veces hay papás o mamás que tienen alguna dificultad de movilidad, que tienen alguna situación de enfermedad y eso los imposibilita de muchas cosas. Y usted como hijo, como hija o inclusive como nieto, tiene que tener respeto por eso. Si está temblorosa o tembloroso, si camina más despacio, como esa canción, ¿no? Ahora ya camina lerdo, como El salmista. el salmista Piero, ¿no? Piero, ¿cierto? Entonces, esas cosas es muy importante que usted también las tenga en cuenta y haya ese respeto hacia esa persona que dio mucho de su vida y de su propia salud. Inclusive algunos padres se enferman por haber dado todo para que su hijo o su hija avanzara, progresara y estuviera donde está. Entonces también quería como mencionar ese añadido de los hijos a esos papás. Ok, muchas Pero yo quiero gracias. cerrar con una cosa y ya. Recuerda que tenemos 20.000 palabras. No, y ya con esto y es, eh, habla con Dios y entrégale esto. Habla con Dios y entrégale el deseo que tú tienes de honrar a tus padres. No lo hagas en tus fuerzas. No le temas a que me va a lastimar. No, entrégale eso a Dios, que Dios se encarga. Y tú toma la decisión, da el paso, que Dios hace el milagro. Amén. Bueno, el último punto es los abuelos y los suegros. Ya mi esposa abordó algo allí, pero quiero leer un texto. Proverbios 17:6 en la versión lenguaje actual dice: el orgullo de los padres son los hijos, la alegría de los abuelos son los nietos. El orgullo de los padres son sus hijos y la alegría de los abuelos son los nietos. Cuando nace un hijo, uno se siente tan orgulloso y uno chicanea con sus hijos y logra algo. Eso es un orgullo que uno tiene. Pero ¿qué es para los abuelos? La versión del 60 dice la corona. La corona de los abuelos o de los viejos son los nietos. ¿Qué es corona? Es un premio. Una corona es un premio. Es por haber hecho algo y que eso va a traer alegría. Esa alegría la produce cuando se ha logrado algo bien. Pero me queda una pregunta aquí o una reflexión. ¿Siempre será una corona para los abuelos? No siempre es una corona, no siempre trae alegría. Hay que ganarse la corona. ¿Cómo se gana la corona? Cuando nos hemos portado bien, cuando nos ganamos el corazón tanto de los padres como de los nietos. Y permítanme, voy a juntar todo esto aquí en una misma cosa. Y es que cuando los abuelos, los suegros o los padres de ambos, cuando ya están en una familia, se convierte en una sola familia. Cuando se casa una pareja, sus suegros se convierten en sus padres. Mis padres tenían esto y yo honro el nombre de mis padres por lo que me enseñaron. Y ese lenguaje lo vi en casa. Cuando presentaron la pareja de cada uno a casa, ellos saludaban de esta manera: hemos ganado otro hijo. Así era la expresión de ambos. Hemos ganado otra hija. Cuando presenté a mi esposa, ellos le dijeron: eres ahora nuestra hija, y la trataron hijita, hijita. Así lo hacía especialmente mi mamá, porque es una forma de entender que así es una familia, y lo demostraron en todo, en todas sus acciones, en momentos difíciles que aún se comportaron ellos,
la pareja de mis hermanas se comportaron mal. 2 de ellos se comportaron mal, 3 hermanas. Y mi papá, recuerdo esa ocasión, eso me impactó. Un trató mal a mi hermana y él se quedaba en un supermercado que tenía por allá y ellos pelearon. Y siempre ella le llevaba el almuerzo a él. Y como estaban peleados, mi papá fue en una bicicleta por allá y le llevó el almuerzo a él. Como si no hubiera pasado nada, lo trató como un hijo. Y a mí, tremendo, yo no hubiera hecho eso. Yo estaba hasta enojado por qué trató a mi hermana así, pero él lo hizo porque lo vio como un hijo. Entonces ese papel hay que entenderlo. No es rivalidad la pareja, dificultades, sino verlos como hijos. Y los nietos es de todos. No es que es mi nieto y los del otro no son los nietos, sino los nietos son de todos. A ver. Es que una anécdota con mi suegro. Mi suegro siempre se caracterizó por ser muy cariñoso y era una persona pequeñita, era muy bajito, pero tenía una cualidad de ser muy amoroso y eso lo hacía ver grande a él, es gigante. Y él cuando me conoció, me dijo, ahora vas a ser mi nuera, pero no, tú sí eras. Entonces a las nueras él no les decía nuera, sino sí era. Y ahí es donde él también enfatizaba la aceptación de la esposa de ese hijo para ellos. Ok, entonces estos detalles que voy a hacer, yo también estoy aprendiendo a hacer, en el caso de apoyar de mis suegros, son mis padres, se los he dicho varias veces, estoy aprendiéndolo. Esto para mí es nuevo, son los primeros suegros y únicos que tengo. Y a esta edad, entonces, nosotros nos movimos hacia otra ciudad por ellos. Y lo que nos unimos, nos pusimos de acuerdo. Incluso fui yo quien le propuse a mi esposa, porque hay que entender, los padres de ellos tienen que ser mis padres. Y una de las cosas que muy importante en la pareja, en el hogar, es que tenemos que amar por igual. Amar el caso de los abuelos, amar a sus hijos y a sus yernos iguales, a sus nueras iguales, y los nietos también. El amor va a hacer un cambio en algunas irregularidades que se pueden dar en la crianza, en los errores que se cometan. Si aman, entonces eso va a traer algo. Y hay unas pildoritas que vamos a aportar en cuanto fuera de amar. Hay otras cosas que podemos hacer, el caso del papel de abuelos y suegros. Bueno, cuando ya el Señor nos dé la oportunidad de ser abuelos, o los abuelos que hayan aquí, es muy importante ser ese apoyo y ese respaldo a ese hijo o a esa hija que ya está conformando una familia. Y el apoyo que le puede dar esa persona o ese abuelo, esa abuela, es los consejos, el respaldo, el decirle palabras positivas de aprobación, palabras que le ayuden a ese hijo o esa hija que está formando un hogar, le ayuden a ver que sí es posible, que aunque la situación es difícil ahora, los principios básicos de una familia, si se conservan como a Dios le agrada, lo va a lograr también. Y quizás, abuelo, que estás aquí, o abuela, que ¿Y no, qué van a hacer? o los que van a hacer, pero quiero hablar de los que ya lo son, porque quizás tuviste un pasado lleno de muchas cosas no muy positivas. Eso puede ser muy valioso, porque puedes instruir a tus hijos inclusive a los nietos que ya están grandes, para que no cometan los mismos errores. Y es muy importante tener cuidado, el apoyar con las palabras correctas y no lanzar palabras que pueden convertirse en maldición para las generaciones que son tuyas, son tus generaciones futuras, algunas presentes. Entonces, apoyar a tus hijos en el desarrollo de esa familia con las palabras correctas. Aunque tu pasado haya sido negativo, no haya sido cosas muy buenas,
eso que no fue muy bueno, aprovéchalo. Y mira lo que es lo contrario a eso. Y dale el consejo, no temas dar el consejo. Y padres, acepten el consejo de sus mayores. Acepten el consejo de esas personas que están ya con un recorrido, con algo vivido, con algo ya que lo han experimentado. Eso es muy, muy importante. Ok, entre ese apoyar debe tener en cuenta algo, respetar. ¿Qué significa? No interfiera. Las decisiones que tome ese hogar, usted no debe interferir. Apoye las decisiones que tomen, a no ser que sea una decisión que sea que atente contra la vida, la familia, que sea un delito, eso es otra cosa. Pero la Biblia dice que dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí ese dejar significa que usted como abuelo o como suegro, usted debe respetar las decisiones que está tomando esa familia y cómo eduquen sus hijos, no intervenga, no interfiere. Y si allí lo castigaron, no vaya a intervenir porque le está haciendo daño a los niños. Después se lo lleva y va como a hablar mal o a defender al niño. Está dañando el niño porque lo está poniendo en contra de los padres. Entonces, no interferir, respetar cada espacio, lo que tenga la familia, las decisiones de eso. Así a usted no le parezca, así tenga otra forma, mejor haga otra cosa diferente, ore por esa persona, ore por ellos, pero no interfiera, no diga nada, guarde silencio, dígaselo a Dios, pero no se lo diga a ellos, y mucho menos a los nietos. Allí hay algo importante, mis amados, y es que hay hogares donde el abuelo o la abuela viven allí mismo, en el hogar. Tocó hacerlo así. No es como Dios quiere, porque uno debe empezar su hogar, sus niños pequeños debe educarlos en su propia cultura. Pero hay hogares que por determinadas circunstancias el abuelo vive allí desde que son pequeños. Yo tuve esa experiencia. Mi abuela vivió con nosotros desde que yo tengo uso de razón. Y era muy difícil esa convivencia a veces porque mi abuela intervenía, castigaba, hablaba palabras negativas, incorrectas, y era una lucha de mi mamá con ella, diciéndole no le hable así al hijo, no le trate así a mi hijo. Bueno, es muy difícil, quizás algunos ya lo hayan vivido, pero ahora que tenemos a Cristo en medio del hogar, tenemos la posibilidad de hacer esas correcciones. Y abuelo, abuela, si vives allí, en ese hogar, en ese círculo familiar, ten mucho cuidado con esto que acaba de decir mi esposo, porque tu sentimiento hacia los nietos es un sentimiento diferente al que tenías con tu hijo. Son emociones diferentes y cualquier cosa que tú veas que es como está exagerando en el castigo, está exagerando en el regaño, tú lo vas a notar así y te va a doler en tu corazón y eso te va a llevar en muchas ocasiones a llevar la contraria de ese papá hacia su hijo. No es tu hijo, es tu nieto. Ora, como dijo mi esposo, haz silencio y lo más importante es que no intervengas para que ese nieto tuyo no tenga luego que tener experiencias negativas porque lo tienen que corregir. Ok, por último, entonces, escuchemos. Génesis 49:28. Y así bendijo Jacob a sus 12 hijos, a cada una de las 12 tribus de Israel le dio la bendición más apropiada. Y vamos a cantar ahorita la canción que cantamos ayer. Y como abuelos, como suegros, como padres, todo, entender lo importante que es acercarnos a nuestra familia con palabras de bendición. Siempre acércate diciendo lo que pueden llegar a ser, lo que Dios hace en ellos. Eres un gran hijo, eres una gran hija, Dios te da sabiduría, Dios te fortalece, siempre acercándonos con palabras de bendición. La bendición del abuelo, la bendición del padre es una bendición que trasciende hacia generaciones. Si tú quieres nietos que tengan éxito, que crezcan desarrollados, que crezcan afirmados, bendice a los padres de tus nietos. Bendice a tu nuera, bendice a tu yerno, habla en bendición. Y en esa bendición es que se levantan generaciones. Entonces, Perdón, hija. El texto que se leyó es Génesis 49,
28. Es el final de algo. Yo me voy a poner en pie para decir esto. Permítame, le digo. ¿Cuántos aquí son abuelos? Abuelos, suegros. Es lo mismo, ¿cierto? Suegro, y va, ese es el papel. Escuche lo que pasó en ese texto. Cuando uno conoce el contexto, va a entender. Lo que pasó, espera un momentico, Ever. Lo que pasó es que estos hijos de Jacob habían vivido muy mal y tenían muchas cosas negativas. Habían sido malos. ¿Qué hizo Jacob? Reunió a todos sus hijos y nietos y empezó a orar uno por uno y los bendijo, profetizó sobre ellos. Final de la historia. Cambió el destino de sus hijos y de sus nietos. Y usted va a ver los príncipes de Israel, los 12 hijos de Jacob, diferentes, por una oración que hizo con convicción en la unción del Espíritu sobre su descendencia. Escúchenme, abuelos, suegros, en vez de interferir, ore y bendígalos. Bendígalos y declare que algo va a pasar. En vez de intervenir, a afectar, a pelear o a decir que no se hace, ore y bendiga. Y bendiga que la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Vamos a colocarnos en pie. Nosotros podemos ser familia de bendición. No hay nada que sea imposible para Dios. Nosotros no elegimos la familia en la que nacimos. Dios la eligió por nosotros. Y si dejamos que Dios sea el que esté en medio de nuestro hogar, aquellas cosas en las que nos hemos equivocado, aquellas cosas en las que hemos lastimado o nos han lastimado, Dios puede restaurar y sanar, y así lograr esa casa soñada. Y cuando logramos esa casa soñada, eso es lo que vamos a heredar a nuestras generaciones. Y con esta canción podamos aplicar lo que hemos aprendido y empezar a declarar bendición sobre nuestras generaciones. Aquellos que son abuelos, aquellos que son suegros, piensen en esas personas, esos nietos, esos yernos, esas nueras, y empiecen a declarar bendición. Así no les agraden ciertas cosas que hacen, así no se sientan satisfechos con el estilo de vida que están llevando. Declaremos bendición y cantemos esta canción, y va a estar la letra aquellos que no se la sepan, con la convicción de lo que estamos edificando. Estamos edificando la casa soñada. Si tu familia, si tu casa no es lo que soñabas, es el momento que empieces a edificar. Y edificas en la presencia del Señor. Edificas a través de tu palabra, a través de las declaraciones que haces, a través de este momento profético en el que vas a estar declarando lo que va a ocurrir en tu casa, lo que va a ocurrir en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tus nietos, en el matrimonio de tus hijos, en el matrimonio de tus hermanos. Hasta hoy llegó la queja. Ya no, tu boca no va a servir más para quejarte de lo que tu familia no es. Y este es el momento en que empiezas a bendecir y empiezas a declarar sobre tu casa. Vamos con la canción. Dios te guarde. Piensa en la persona. Bendiga. A tu nuera. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Amén.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Que te Y en este momento, con su brazo esposas, hacia mí, generaciones, tu como familia. esposas, momentico, como esposas, empieza tú allí a orar, empieza a orar por tu esposo, empieza a orar por ese matrimonio, empieza a orar para pedirle al Señor que te dé sabiduría como esposa para edificar tu casa. Si eres soltera, empieza a orar al Señor por eso. Señor, prepárame para ser la esposa que tú me llamaste a ser. Llévame, Señor, a soñar con edificar, a ser edificadora desde ya, a ser edificadora en mi forma de pensar, en las decisiones que tomo. Si eres madre soltera, empieza a pedirle al Señor que te dé sabiduría para tomar decisiones correctas en tu área sentimental, que no afecten, sino que más bien contribuyan al crecimiento de tus hijos. Y empieza a orar, empieza a bendecir tu matrimonio, empieza a bendecir a tu esposo, empieza a tomar decisiones. Y mientras las esposas están haciendo eso, desafío a los esposos en este momento en que empiecen a orar, abran su boca, varones, y empiecen a orar, empiecen a pedirle al Señor que les dé sabiduría y dile: Señor, dame sabiduría para ser el sacerdote en mi casa, para ser el que guía, para ser el que te busca de mañana, para ser el que tiene una relación cercana contigo, para poder dirigir mi casa con sabiduría. Empieza a orar, hombre, empieza a orar y empieza a pedirle al Señor que te dé valor. Si tal vez no tuviste un padre que te enseñara a ser padre, dile: Señor, enséñame tú a ser un papá como lo eres tú. Y empieza a creer que Dios te hace valiente, varón. Dios te hace capaz. Tu identidad no la determina el sueldo que ganas. Recobra la autoridad y tu posición en tu casa, hombre, como Dios te ha llamado a ser, no a través de la violencia, no a través de la imposición, a través del amor, a través de la identidad que Dios te ha dado, a través del hijo que tú eres en Dios Todopoderoso. Levanta tus manos, varón, levanta tus manos, porque Dios te está llamando, Dios te está posicionando como sacerdote en tu casa. Tú eres el primero que debe estar buscando la presencia del Señor. Tú eres el primero que debe estar buscando la restauración. Tú eres el primero que tiene que estar allí al pie del cañón para luchar por tus hijos, para luchar por la santidad, la restauración de tus hijos, la educación de tus hijos. Hijos, empiecen a orar y empiecen a bendecir a sus padres. Si tienes a tus padres allí, hijos, empiecen a bendecir a sus padres. Acérquense a ellos y oren por ellos. Hijo, empieza a orar. Pídele perdón al Señor por las veces en las que no has honrado a tus padres. Si tus padres son ancianos, empieza a darle gracias a Dios porque todavía los tienes con vida. Y pídele al Señor que te dé sabiduría para valorar cada segundo, cada instante que tienes con ellos. Y empieza a orar y darle gracias al Señor por ellos. Empieza a orar, empieza a bendecir, hijo, empieza a bendecir y a tomar decisiones.
honraré a mis padres, cumpliré con las responsabilidades en mi casa. No solamente llamaré, sino que visitaré. Empieza a tomar decisiones. Empieza a tomar decisiones delante de Dios y dile: Señor, cambiaré mi forma de tratar a mis padres, cambiaré mi forma de hablarles, cambiaré mi forma en que los escucho, dedicaré tiempo a ellos. Empieza a orar. Y bendigo cada suegra, cada suegro, cada abuelo, cada abuela. Y te pido, Señor, que traigas sabiduría. Y aquellos que son abuelos, que son suegros, pongan su mano en su boca. Porque el Señor está poniendo en su boca palabras de sabiduría, palabras de bendición, palabras proféticas. Dios está tocando tu boca y a partir de hoy tu boca hablará la voluntad de Dios. Tu boca hablará palabras de bendición, palabras de vida y no de muerte, palabras de salvación y de restauración. Tu boca no hablará de forma negativa, sino que hablará en fe. Y a través de tu boca restaurarás corazones heridos. A través de tu boca restaurarás identidades que habían sido dañadas. Y lo que parecía que estaba mal, lo que parecía que no tenía esperanza, así como los hijos de Jacob, tú declararás la mejor bendición que ellos puedan recibir. Porque de esas tribus, de esos hijos que parecía que no tenían esperanza, nacieron grandes generaciones, reyes y sacerdotes. Una nación santa que Dios había escogido nació de hijos que no tenían esperanza. Y que podamos